Hermanos, mis hermanas, hemos venido en este breve 2026, hemos venido predicando sobre la importancia, la necesidad, la urgencia que tenemos de escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Y la primera prédica del año lo usamos para tratar la experiencia de Agar en el desierto. ¿Recuerdan esa prédica? Si no, ya saben, vayan y la pueden repasar en video. Vimos que Agar fue entregada al desierto a morir con su hijo Ismael, y justo donde ella dijo, mejor me aparto, no quiero ver a mi hijo morir, Dios la vio y Dios la escuchó. Pero ella clamó y luego escuchó al Señor. Y vimos la semana pasada cómo habían los líderes religiosos oficiales, que eran los sacerdotes, que eran los servidores del templo, y que la palabra de Dios no vino a ellos, la palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto también. Así es que hoy queremos continuar este tema y hemos titulado este mensaje La voz de Dios en el silencio. Suena así como canción melancólica poética, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el ejemplo de la vida del profeta Elías. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vámonos a Primera de Reyes. Vamos a estar estudiando en Primera de Reyes capítulo 19, pero vamos unas páginas más atrás a Primera de Reyes capítulo 16 para que veamos el contexto del pueblo de Israel en ese momento. Primera de Reyes capítulo 16, versículo 29. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento? Estaba dividido. El rey David había dado el reino sucesivamente a su hijo Salomón, y con la muerte de Salomón el reino recae en el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Sin embargo, la gente no acepta el liderazgo de Roboam, y entonces se separan y establecen otro reino en el norte y ponen otro rey en el norte. Entonces el linaje de David se quedó solo en el sur, y en el norte habían cambios de reyes, pero no porque necesariamente fuera el linaje de David, sino porque eran los reyes que ellos iban poniendo. Esta historia es del reino del norte. ¿Están conmigo? Primera Reyes 16, 29. Dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, en el sur, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar y reinó sobre Israel, reino del norte, en Samaria durante 22 años. Acab, hijo de Omri, y ojo aquí, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ven que en sus Biblias dice la palabra Señor toda con letra mayúscula. No sé si habían notado eso. Eso es la forma en la que la Biblia traduce el nombre Yahvé de Dios. ¿Okay? Las 4 letras del nombre de Dios, ellos lo traducen colocando Señor todo en mayúscula. Pero dice aquí que este Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué significaba para un rey hacer lo malo? Dice aquí, hizo lo malo más que todos los reyes que lo precedieron, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Et-Baal. Ustedes ven que el nombre Jezabel termina con B-E-L. Eso es una traducción al español. En el idioma original, ¿saben cómo termina? B-A-L, Baal, que justamente tiene ese nombre porque es el dios que ella adoraba. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Esa era la religión que ella traía de esa zona de Fenicia que estaba al norte y que eran enemigos del pueblo.
Pues al rey del norte, Acab, no se le ocurrió mejor cosa que en lugar de casarse con una israelita, casarse con una mujer extranjera que traía el culto de otros dioses. Esa es la famosa Jezabel. Dice, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel en ese momento? Que el rey Acab toma como esposa a una sacerdotisa de Baal y le hace un templo a Baal. Y cuando el rey comienza a adorar a Baal, ¿qué cree que hace el pueblo? Si el rey lo hace, yo lo hago. Y entonces el pueblo comienza también a adorar a Baal y a Aserá. Aserá o Ashera, como lo dicen en otras versiones, tenía una doble función. Era la diosa madre y la diosa esposa de Baal. Entonces los ponían juntos en el mismo templo. Unas imagencitas de barro de ese tamaño. Aparecía Ashera con un montón de senos, porque ella la adoraban como la diosa de la fecundidad. Y aparecía Baal con un rayo, porque Baal era el dios de los cielos que mandaba rayos y mandaba la lluvia. Eso creían ellos. Y eso comenzó a ser culto de adoración en Israel. Y dice, en fin, estoy en el final del versículo 33, hizo más, ¿quién? Acab, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Entonces imagínense, mis hermanos, el contexto de cómo estaba el pueblo. El pueblo estaba con un rey que adoraba a ídolos falsos. Y eso condujo a que todo el pueblo dijera, si el rey lo hace, yo también. Y adoraban a Baal. El culto a Baal, mis hermanos, era liderado por falsos profetas de Baal y de Ashera. ¿Quién llevó esos falsos profetas a Israel? La linda Jezabel. Esos eran los sirvientes privados de Jezabel. Y entonces Dios llama a Elías. Dios levantó un profeta verdadero. El pueblo estaba confundido, el rey estaba confundido. Entonces Dios interviene y Dios levanta a Elías, un profeta de Dios que recibe la palabra de Dios. Y le dice a Elías, vaya, dígale a Acab que a causa de este pecado aquí no va a caer más agua. Yo quiero que usted note la forma irónica en que Dios está tratando al pueblo. Pueblo, ustedes quieren adorar a Baal, el Dios del cielo, la tormenta, la lluvia y los rayos. Adórenlo. El Dios verdadero manda decir que no habrá lluvia. Mis hermanos, así es Dios con nosotros. Ah, ¿te gusta eso? Siga, que yo cierro el tubo. Y por 3 años no hubo lluvia en Israel. Perseguían a Elías para matarlo. Y no solamente a Elías, sino que Jezabel, la esposa del rey, mandó a matar a todos los profetas de Dios. Ah, no podemos matar a Elías. Mate a los discípulos de Elías, mate a todos los profetas que hay. Elías, dice la escritura, que durante ese tiempo tuvo que ir a vivir al lado de un río. Y como él no podía salir de ahí porque lo iban a matar, que Dios le enviaba alimento por medio de cuervos. Hasta que un día el Señor le dijo, ¿sabes qué, Elías? Sal de orillas del río y ve a la casa de una viuda. La casa de esa viuda, él encuentra alojamiento. La viuda estaba a punto de morir de hambre, ella y su hijo, porque no había comida, no había lluvia, no había nada. Y la viuda le dice, profeta, vea, yo lo que tengo es este poquito de harina y este poquito de aceite que me queda. Pensaba comérmelo y dejarme morir con mi hijo. Y Elías le dice, mujer, hazme una torta primero a mí y después hablamos. Me encanta Elías. Ese es de los míos. La mujer le hace la torta, se la da a Elías y dice la escritura que en ese hogar nunca volvió a escasear, ni la harina ni el aceite. El Señor trajo bendición a esa casa también. Hasta que llegó un momento en el que el Señor le dijo,
Elías, preséntate ante el rey, preséntate ante Acab. Y así lo hizo. Elías fue y Elías convocó a todo el pueblo y mandó a decir: traigan a todos los profetas de Baal, traigan a todos los profetas de Acera y tráiganme al pueblo, porque el pueblo tiene que saber quién es Dios y hasta cuándo van a seguir, si es Baal o si es Dios, pero tienen que decidirse. Toda esta historia la estoy resumiendo, todo esto está en el capítulo 18. Elías llega y dice: profetas de Baal, tomen un toro, hagan un sacrificio, hagan un altar, pero no le pongan fuego. Yo también voy a sacrificar un toro, yo también voy a hacer un altar y no voy a prenderle fuego. Como ustedes dicen que Baal es el Dios del trueno, el que contesta con fuego del cielo, está bien. Que el Dios que conteste con fuego sea declarado como el Dios verdadero. Y dice que desde la mañana ellos mataron al animal, lo colocaron y que comenzaban a danzar alrededor del animal muerto, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Que cerca del mediodía llegó Elías y se quedó viendo y vio que no había nada, y que le dijo: ¿por qué no gritan más duro? A lo mejor está dormido. Ahí viene, es lindísimo, súper cómico. Es un Dios, seguro está ocupado. Así les dice Elías. Y entonces dice que ellos comenzaban a romperse la piel para derramar sangre y ver si Baal les respondía. Hasta que a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio que Dios había instituido, Elías llama al pueblo en silencio. Ya pasó el bullicio, ya pasó el alboroto con los profetas de Jezabel. Y él dijo: traigan agua. Pero usted lo que quiere es que esto prenda en fuego. Sí, traigan agua, echen en agua. Y le echaron agua a todo, a las piedras, le echaron agua a la carne del animal, a todo. Y dice que la Biblia que Elías había hecho una zanja y que dijo: traigan más agua. Y traigan más agua, 3 veces hasta que se llenó de agua todo el holocausto preparado y la zanja alrededor. Y simple y sencillamente vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36. Vean la diferencia entre el profeta verdadero y los falsos profetas. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36. Dice: a la hora del sacrificio vespertino, o sea, de la tarde, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Hemos venido predicando sobre escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. El propósito no era hacer un exhibicionismo, el propósito era que ellos vinieran al arrepentimiento. Respóndeme, Señor, respóndeme. Y en ese momento fuego cayó del cielo de parte del Señor y quemó el holocausto, quemó la leña, quemó las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. En el libro de Deuteronomio dice que si se levantara un falso profeta dentro del pueblo, el tal debería morir. Eso estaba en la ley de Dios en Deuteronomio. Y entonces Elías, porque la palabra de la ley de Dios tenía que cumplirse, le dijo: agárrenme a los profetas de Baal y que no escape ninguno. Y así los agarraron, los bajaron al arroyo de Quizón y los ejecutaron. A partir de ahí, mis hermanos, viene un cambio en la vida de Elías. Elías, que había escuchado la palabra del Señor, que la estaba
poniendo por obra y que estaba llamando al pueblo a una revolución espiritual, a volverse a Dios. De pronto Elías, como nosotros, cae atemorizado, porque en ese momento, cuando él hizo todo lo que hizo, la señora de la casa, la reina Jezabel, no estaba presente. Y cuando Jezabel se entera de que todos sus sirvientes, que eran los profetas de Baal y de Acera, habían sido muertos por la mano de Elías, manda a decirle lo siguiente. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1. Acab, el esposo, contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Ahora sí, se metió con la señora, se metió con la reina. Elías, vean lo que dice el versículo 3. Elías se asustó, Elías tuvo miedo. Dice la escritura que Elías comenzó a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Y llegó tan cansado que se recostó a la sombra de un árbol, y estando dormido llega un ángel y lo toca, y en el sueño le dice: Elías, levántate y come. Elías se levanta y vuelve a ver, y su platillo favorito, había una torta ahí, al igual que se le había hecho la viuda, y él comió y volvió y se durmió. Y otra vez el ángel en sueños llega y le dice: Elías, levántate y come, porque es largo el camino. Entonces Elías de nuevo se levanta y come, y comienza a caminar, mis hermanos. Dice 40 días caminó por el desierto. ¿Dónde habíamos visto la historia de Agar? En el desierto. Ahí fue donde Dios la escuchó y donde Dios le habló. ¿Dónde habíamos visto la semana pasada la historia de Juan el Bautista? En el desierto vino la palabra del Señor. Ahora Elías comienza a caminar 40 días en el desierto sin comer nada, por eso fue que Dios lo alimentó previamente. ¿Y a dónde creen que llega? Nada más y nada menos que al monte Sinaí, que en algunas Biblias se traduce como el monte Horeb. Es lo mismo, es el mismo lugar. Es como decirle al Cerro de la Muerte o Cerro Buenavista. Es el mismo lugar. ¿Okay? Él llega caminando al monte Horeb. ¿Sabe qué distancia había entre donde él mató a los profetas y el monte Horeb? Mis hermanos, alrededor de 300 kilómetros. Eso es como decir que hoy Dios me despierte en la mañana y me diga: Cristian, a Guanacaste caminando. Más o menos algo así. Elías llegó al monte Sinaí. ¿Por qué es que ese monte es importante? El monte Horeb, el monte Sinaí. Porque fue ahí, mis hermanos, donde siglos antes Moisés recibió la palabra de Dios. Y ahí fue donde Moisés recibió la tabla de los mandamientos y donde Moisés conoció a Dios. Pero si nosotros recordamos esa historia, que no lo voy a hacer ahorita por tiempo, pero se las dejo de tarea, eso está en Éxodo capítulo 19. Cuando Dios habló en el monte Horeb, no le habló solo a Moisés, le habló a todo el pueblo. Y el pueblo se tapaba y le decía a Moisés: suba usted al monte y hable usted, porque si Dios sigue hablando nos mata. Dios se había revelado a Moisés en el monte Sinaí con truenos, con un terremoto, con fuertes vientos y en una nube de humo y fuego. Así fue como dice la escritura que Dios descendió a el Sinaí. Ahora Elías está ahí, está en el Sinaí, y estando en el Sinaí se refugia Elías en una cueva. Y dice la escritura, estoy en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. ¿Están aquí conmigo? El 9. Dice: allí pasó la noche en una cueva. ¿A dónde estaba la cueva? En el Sinaí, en el Horeb. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. Entonces él pasó la noche en la cueva y en la mañana, o sea, más tarde,
vino la palabra del Señor a él. Y estas de las cosas bellas que me gustan a mí del Señor, mis hermanos, por lo menos yo recibo mucha edificación en estas pequeñas cosas. Dice que vino la palabra del Señor y nada más le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? A mí me recuerda cuando el Señor se acercó a Adán. Adán, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? ¿Qué te pasa, Adán? ¿Por qué fue que se escondió Adán? Adán, dice la Escritura, que sus ojos fueron abiertos, descubrió que estaba desnudo, se dio cuenta lo que había hecho y se escondió de Dios. Mis hermanos, así somos nosotros. Así somos nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios en un sentido metafórico. De Dios nadie se puede alejar. Dios está siempre en todo lugar, en todo momento. Pero nosotros, a causa de que identificamos que hemos pecado, somos como Adán, nos ocultamos dentro de la maleza, dentro del monte, o como aquí Elías se ocultó en la cueva. Dios, yo sé que tú eres Dios, pero yo ahorita no quiero. Yo ahorita no quiero. Y Dios le hace esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías contestó muy cristianamente aquí, Señor, me consume el amor por ti. Señor, yo huí por miedo, pero no, es porque te amo. ¿Sí o no que así somos también, mis hermanos? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de simple y sencillamente aceptar: Señor, metí las patas, somos como Adán? Adán, ¿por qué te escondes? No, la mujer que me diste. Elías, ¿por qué te escondes? ¿Qué haces aquí? No, Señor, el amor que siento por ti. No le confesó al Señor que él tenía miedo y que por eso él había huido. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Como dicen otras versiones, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, mis hermanos. Eso era un dicho, era un título que usaba el pueblo de Israel. ¿Saben cuándo? Cuando ellos salían a batalla. Era que ellos decían: Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Entonces aquí Elías le dice: Señor, yo te amo, Señor de los ejércitos, yo estoy listo, póngame otros profetas y me los clavo también, ¿verdad? Él está ahora sí fuerte. Y ahora él comienza a hablar de cómo estaba el pueblo. Dice: los israelitas han rechazado tu pacto, Señor, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Ahora Elías se justifica. ¿Vieron qué lindo como le da la vuelta? Señor, no, lo que pasa es que como el pueblo se alejó de ti, el pueblo quebró el pacto y el pueblo ya no adora en los altares, el pueblo, Señor, te informo, por si no te has dado cuenta. Somos muy parecidos en oración nosotros, ¿verdad? Señor, te cuento mi necesidad. Dice Jesús: el Padre sabe tus necesidades antes de que las tengas. Pero vamos a predicar de oración en unas semanas. Después vamos a predicar más de oración. Señor, han matado a tus profetas, ahora me quieren matar a mí también. Versículo 11, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña. Sal de la cueva. Mis hermanos, ese es el primer paso. Yo no sé su cueva cuál es. Ahí ya la palabra escrita tiene que convertirse en palabra real para usted. ¿Cuál es su cueva? Usted lo sabrá. ¿De a dónde usted tiene que salir? ¿Cuál es esa situación que a usted lo tiene escondido? Pero vea lo que el Señor le dijo a Elías y tómelo para su propia vida. Sal de ahí y preséntate delante, preséntate al frente en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mis hermanos, esto que Dios le acaba de decir a Elías es el sueño dorado de cualquier profeta en el Antiguo Testamento: ver a Dios. Muy pocos lo experimentaron. De hecho, que Moisés, cuando Dios le dijo lo mismo, Dios le dijo: mira, Moisés, quien me vea muere.
Yo te voy a esconder para que solo veas mis espaldas, porque quien me vea muere, Moisés. Y aquí el Señor le dice a Elías: Elías, sal de la cueva, yo voy a pasar por la cueva. ¿Se imaginan? Mientras estaba allí Elías, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Otras versiones dicen: vino un silbo apacible. Otras versiones dicen: vino el dulce sonido del silencio. TLA, traducción lenguaje actual, lindísima. Mis hermanos, al igual que lo había hecho Dios con Moisés, Dios vino fuerte mostrando su gloria, trajo viento, trajo fuego, trajo terremoto. Pero Elías necesitaba aprender algo, que es lo mismo que hoy yo les quiero proponer a ustedes. Elías tenía que aprender a discernir la voz del silbo apacible, la voz del susurro, la voz de la delicadeza de Dios. Mis hermanos, hay veces en la vida en que quizás yo quiero que Dios háblame, abre los cielos, Señor, y muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Quisiéramos algo así de contundente, y Dios está en el silbo apacible, mis hermanos. Necesitamos aprender a afinar nuestro oído para identificar: Señor, ¿cuándo me estás hablando? ¿Dónde me estás hablando? Noten que el viento, el terremoto y el fuego los mandó Dios. No fue nada más. Vean lo que dice el versículo 11. Dice: el Señor pasó y vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego. Pero Dios estaba educando a Elías. Dios le estaba enseñando: Elías, yo necesito, después de todo lo que pasaste con los profetas de Baal, después de todo lo que pasaste durante los 3 años de sequía, hay algo más que usted necesita, Elías. Usted necesita entender que no siempre yo voy a hablar como te hablé. Fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, consumió las rocas, consumió el agua. Elías, no siempre voy a hablarte así. Hay veces que te voy a hablar en el silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, estoy en el versículo 13, cuando Elías lo oyó, ese silbo apacible, ese susurro, ese murmullo, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Ese gesto que hace Elías de cubrirse el rostro, mis hermanos, en la antigüedad era lo que hacían para ellos decir: aquí está Dios. Ahora sí, aquí está Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo? Sal de la cueva. Pero primero Dios le muestra una serie de fenómenos para que él aprendiera a discernir. Ahí no estaba. Cuando finalmente pasa el silbo apacible, Elías entiende: ahora aquí está Dios. Se cubre el rostro y sale de la cueva. Y vean lo hermoso que hace Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo hace un rato en la cueva? Elías, ¿por qué estás aquí? Otra vez. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es como Dios diciendo: vamos a ver si entendió el muchacho. ¿Y qué creen que respondió? Lo mismo de hace un rato. Ahí va, ahí va. Vamos a ver cómo termina la historia ahorita, pero a nosotros nos pasa muy bien, muchas veces. Nos pasa el Señor por la prueba y bueno, vamos a ver. ¿Entendiste, mijito? Y nos devolvemos como un paso para atrás. Elías, ¿qué haces aquí? Versículo 14, él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada.
Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mis hermanos, ¿por qué esa respuesta que parece tan buena no era una respuesta completa? Porque Elías no está mintiendo. Es cierto que lo quieren matar, es cierto que los israelitas se han desviado, pero ¿qué le faltaba a Elías? Lo mismo que nos falta a nosotros, mis hermanos. Elías desconocía la vida más allá de su propia vista, de su propia existencia. Y Elías entonces se presenta ante Dios: Señor, solo yo he quedado. Y vean lo que sigue diciendo el Señor: no, Elías, eso es lo que tú crees, yo me he reservado 7,000 para mí. Elías, tú piensas que eres el único porque cuando un problema viene a nuestra vida así lo sentimos. Ay, Señor, es que esto solo a mí me pasa. Ay, Señor, ¿por qué salgo de una y me meto en otra? Y cuando no soy yo es mi padre, mi madre, mis hijos, mi pareja, Señor. Ay, Señor, ¿por qué sufro tanto? Y de alguna forma es como que Dios nos dijera: mi hijito, mi hijita, no eres solo tú. No eres solo tú. Señor, me consume el amor por ti. Versículo 15, el Señor le dijo, ok, ya lo voy a ubicar. Regresa por el mismo camino. Otra vez los 300 kilómetros. Regresa por el mismo camino, papá. ¿Le cuesta aprender? Bueno, otra vez, dele. Ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. ¿Se acuerdan que el rey era Acab, el esposo de Jezabel, el que lo quería matar? Y el Señor le dice: va a haber un cambio de reino. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Mis hermanos, Dios siempre tiene un propósito que es más alto que nuestros propósitos, y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Todo esto que el Señor le está diciendo: ve y unge aquí, unge aquel, taca, era porque el Señor iba a comenzar a restituir la condición de Israel. Desde el dolor, Elías le dice: Señor, los israelitas se apartaron, rompieron tus altares, nadie está fiel a ti, me quieren matar a mí que soy el último. Y Dios le comienza a decir: tú que te crees el último, vas a ir a ungir a uno que va a venir después de ti. Y ese que es Eliseo, mis hermanos, manifestó el doble de señales y prodigios que hizo Elías. Y tú que te crees el único israelita fiel, yo me he conservado 7,000 fieles que no han doblado su rodilla a Baal ni lo han adorado. Mis hermanos, ¿qué nos habla esto a nosotros? ¿Qué nos habla a la forma en la que muchas veces vemos nosotros la vida? Dios siempre tiene un día siguiente, mis hermanos. Dios siempre tiene otros 300 kilómetros para seguir recorriendo y aprender. La vida no se agota en lo que yo creo, en lo que a mí me parece. Dios siempre tiene un camino, Dios siempre tiene un plan más allá. Nosotros hemos analizado esta historia, la historia de Elías en el Sinaí, y cómo Dios le enseña a escuchar su voz de una forma diferente, de una forma nueva. Pero ahora, cerrando el capítulo de Elías, hablemos de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz en el desierto de Dios? En ese lugar donde nosotros decimos: Señor, yo aquí no estoy en el Edén, que solo es de jalar la mano y tomar la fruta. No, yo estoy en el desierto. Yo me siento seco, me siento con hambres, me siento solo, nadie me entiende, nadie me comprende. Y Señor, la verdad, siento que hasta tú te has olvidado de mí, Señor. Lo primero, mis hermanos, nosotros muchas veces, al igual que Elías, estamos saturados
por la voz del sistema del mundo. En el caso de Elías fue un viento, fue un terremoto, fue un fuego. Pero en nuestro caso muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas son así, que no vemos una alternativa diferente. El sistema del mundo es la cultura, la ideología, la filosofía, la manera en la que nosotros vivimos bajo una lógica de pecado. El mundo es así, nadie lo va a cambiar. Usted lo que tiene que hacer es aprender a acomodarse y juéguesela. Okay. Eso, mis hermanos, es escuchar la voz del mundo y no escuchar la voz de Dios en el silbo apacible. Recuerden, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de esta historia? Que Dios siempre tiene un día después, Dios siempre tiene un plan mayor. Pero nosotros estamos saturados por la voz del sistema del mundo. Lo segundo, mis hermanos, nosotros somos de duro corazón a causa de nuestros pecados. Dios llega y al igual que Elías, que le pregunta, ¿qué haces aquí? Y nosotros muchas veces, mis hermanos, estamos tan endurecidos por nuestro pecado que ni cuenta nos damos, porque queremos algo sobrenatural. Y a veces la voz de Dios que te pregunta, ¿cómo estás? Viene de un amigo, viene de un hermano de la congregación, viene de meditar su palabra, viene de buscarlo en oración. La voz de Dios, mis hermanos, viene en el silbo apacible. Eso es una metáfora que significa que la voz de Dios viene de formas diferentes. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dirá que Dios funciona con una multiforme gracia. ¿Sabe qué significa eso? Que yo no espero que todos ustedes se arrodillen y lloren delante de la presencia del Señor. Háganlo genuinamente. Pero siempre todos, no necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios opera de una multiforme gracia. Lo que yo sí espero es que usted se disponga a escuchar la voz de Dios en el silbo apacible. La primera, ¿cuál era? La voz del sistema del mundo, la que nos impide escuchar la voz de Dios. La segunda, la dureza de nuestro propio corazón pecador. Mis hermanos, y la tercera, muchas veces el ruido somos nosotros mismos, a nivel de mi pensamiento, mi forma de ser, mi personalidad. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27, de mis versículos favoritos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis hermanos, cuando tal vez usted dice, yo la voz de Dios no la oigo, pero por ningún lado, ni en oración, ni en su palabra, ni por medio de un hermano, ni por medio de la predicación, no oigo esa voz de Dios por ningún lado. Vea, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, dice el Señor. Lo primero que usted tiene que resolver en su vida es su GPS, si me permite decirlo de esa forma. El GPS es un localizador para darme cuenta dónde estoy y darme cuenta si yo soy la 1 o la 99. ¿Se acuerdan esa parábola del Señor? Él dice, yo soy el buen pastor, el que deja las 99 para ir a buscar la 1. Y yo quisiera hoy retarlos a ustedes diciendo, ¿usted es la 99 o la 1? No importa el grupo donde esté, el pastor es el mismo. ¿Ok? Cuando usted es la 1 y se ha descarriado, la escritura nos enseña en el Salmo 23 que tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando esa 1 va descarriada, el Señor muchas veces tiene que usar su vara para enderezarme y volver. Me va a doler, claro. ¿Me va a quitar cosas? Sí. ¿Me va a cambiar ideas? Sí. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, es lo que me regresa a las 99, lo que me regresa al redil. Escuchar la voz de Dios es algo que sucede naturalmente para aquel que es oveja de Dios, pero no es algo que suceda siempre con la misma intensidad. ¿Cómo hago yo para crecer en eso? Se llama madurez cristiana.
perdone, ame, bendiga, sirva. Todo eso usted lo va a hacer madurar en su fe y usted va a crecer en cómo discernir la voz de Dios en el silbo apacible. La voz de Dios es la experiencia de la relación con Dios a través de Jesús por la acción del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo necesito ser oveja de Jesús. Quiero oír la voz de Dios, sé oveja de Jesús. Esa experiencia, esa relación es la que me permite a mí conocer su voz. No se trata, mis hermanos, necesariamente de recibir revelaciones personales. Venga, Miguel, tengo para ti palabra del Señor. Ojo, puede ser que pase algún día y la recibe. Pero ¿y si no pasa? Usted no se puede quedar diciendo, es que yo dependo de que aquel me diga. No. Yo tengo que tener mi relación, ser oveja de Jesús para conocer su voz. Y muchas veces mi voz se entremete y se hace aparentar como si fuera la voz de Dios. Mucho ojo y mucha atención con el famoso Dios me dijo. Famosísimo, Dios me dijo. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Llegará el tiempo en que ya no van a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados por sus propios deseos. Se rodearán de maestros que les dirán lo que quieren oír. Está Dios y su palabra hablando, y muchas veces estamos nosotros con comezón de oír lo que un falso maestro quiere decir. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Viene el tiempo en que ya no van a querer sana doctrina, sino serán conducidos de sus propios deseos por maestros que les dirán lo que quieren oír. Mis hermanos, la palabra de Dios es revelada en la Biblia, pero es iluminada por el Espíritu Santo. Ir a la Biblia sin la iluminación del Espíritu Santo me dará conocimiento. Y hoy ustedes, por ejemplo, ya aprendieron de Asherá, ya aprendieron de Baal, ya aprendieron de que Oreb es lo mismo que Sinaí. Conocimiento. Pero el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, mis hermanos, para que esa palabra venga a transformar mi vida. Y eso yo lo tengo que pedir. Yo lo tengo que pedir. Yo tengo que pedirle a Dios en oración, Señor, ilumíname, ayúdame. Permíteme, Señor, recibir que tu palabra sea vida en mí. Mucho ojo, mis hermanos, con confundir la voz de Dios con mis propios sentimientos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso dice Jeremías. Cosa más engañosa que el corazón humano no la hay. Y muchas veces nuestras opiniones más profundas lo que hacen es reflejar nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y decimos que es lo que Dios me dio a mí. No, ese eres tú hablando. Ese es tu pecado hablando. Dios, mis hermanos, es soberano. Él puede hacer y deshacer. Y Él puede escoger la forma en la que Él se comunica. Incluso Dios puede usar formas sobrenaturales. Dios puede usar una voz audible para comunicarse, puede usar sueños para comunicarse, puede usar visiones para comunicarse y puede usar profecías personales para comunicarse. Pero, la historia del cristianismo desde las primeras generaciones después de los apóstoles nos ha mostrado que todas estas obras donde Dios se comunica de una forma sobrenatural pareciera que son la excepción y no la regla. Entonces yo necesito aprender como discípulo cristiano a discernir la voz del silbo apacible desde su palabra, porque ningún Dios me dijo va a ir en contradicción con su palabra. Si usted dice, es que yo recibí de Dios
tal decisión para mi vida. Suave, hermano, la decisión para tu vida involucra que sigas en pecado, que sigas sin perdonar, que sigas en amargura. Eso no es la voz de Dios. Así se lo puedo decir con toda tranquilidad. Te estás engañando, te estás autosaboteando. La voz de Dios, mis hermanos, número uno, nos trae paz. Ese es el primer consejo. ¿Y cómo discierno yo si es mi corazón, si es la voz de Dios? ¿Qué es? Trae paz. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, yo les daré descanso. Aunque carguen con un yugo, aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si viene una palabra de Dios para usted que no le desata ese yugo pesado que es muchas veces el pecado o muchas veces la religiosidad, la palabra de Dios es una carga liviana. Mis hermanos, nadie nunca va a sufrir porque Dios le hable. Sufrir en el sentido de mantenerse esclavizado en el pecado. Porque sí, Dios a veces nos puede llamar a algo doloroso para mi humanidad. No, la palabra de Dios trae paz. Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La voz de Dios se manifiesta en Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios muchas veces y de muchas formas habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. Hay un dicho muy gracioso, bueno, para mí es gracioso, no sé para usted, que una vez escuché en una predicación que el pastor decía, quiero oír la voz de Dios, lea la Biblia. Quiero oír la voz de Dios audiblemente, léala en voz alta. Mis hermanos, Dios se ha revelado plenamente en Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Escuchemos a Jesús y yo encuentro a Jesús en los evangelios. En los evangelios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche, porque Dios no hace acepción de personas. Santiago capítulo 1, versículo 5. Usted quiere oír la voz de Dios para recibir sabiduría, pídala, pero no va a pasar si no la pide. Usted tiene que humillarse ante Él y pedirlo. Bueno, está bien, mañana mismo arranco, mañana mismo comienzo a pedirle a Dios sabiduría y su palabra y su voz. Ok, pura vida. ¿Qué vas a hacer si responde? ¿Qué vas a hacer si el Señor dice, me querías encontrar, aquí estoy? Vea lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si escuchas hoy su voz, no la rechaces. Como dice el Espíritu, si oyes su voz hoy, no endurezcas el corazón, como le sucedió a aquellos que se rebelaron en el día de la prueba en el desierto. Sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación, dice el Señor, y dije, siempre se alejan de mí y no conocen mis caminos. Así es que en mi enojo hice este juramento, no entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo para apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure el hoy de Dios, anímense los unos a los otros todos los días, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y como les acabo de decir, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos capítulo 3, parece un pastor predicando, pero es la palabra del Señor diciendo, mis hermanos, ¿quieres oír su voz? Sí, pídala. La pedí y me habló el Señor en oración, en su palabra,
en adoración por medio de un hermano, ok, no endurezca su corazón. La palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios se alinea con la palabra escrita. Se alinea, no digo que es lo mismo, se alinea con la palabra escrita. La palabra de Dios exalta a Cristo y humilla el ego. Mira qué cosa más bella. La palabra de Dios exalta a Cristo y humilla el ego. La palabra de Dios fortalece la fe. La palabra de Dios nos mueve a obediencia. Y lo más importante, la palabra de Dios nos revela el carácter de Dios. Y decimos amén, mis hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable. Señor,